Easy, MG, Scotia, Claro, Santo Tomás y Líder presentan Chilevisión Noticias. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta edición de Chilevisión Noticias junto a CNN Chile. Comenzamos contándoles que esta mañana un carabinero de Franco dio muerte a un delincuente que había quebrado el vidrio de su auto en una luz roja para robarle. Vecinos dicen que este tipo de delitos se repite en ese punto de la comuna de Lo Espejo todos los días. 7 de la mañana de este domingo en Lo Espejo, carabineros trabajaban en investigar cada detalle de la muerte de un hombre de 23 años ocurrida en plena calle. No era un homicidio. El fallecido era un presunto asaltante quien recibió un disparo en el pecho luego de romper el vidrio de un vehículo para robar, sin imaginar que su conductor era un carabinero que se encontraba de civil. Transitaba un vehículo particular con algunas personas en su interior, momentos en los cuales la persona fallecida habría llegado hasta el vehículo con la intención de robar probablemente. Rompe el vidrio delantero derecho del vehículo particular, ingresa a la mitad de su cuerpo atacando a las personas que se trasladaban en este vehículo con un cuchillo, y ante esto el conductor del vehículo, se trata de un carabinero, hace uso de su arma particular. El disparo le dio en la zona torácica. El asaltante herido, quien contaba con antecedentes delictuales, se alejó del auto tras el disparo, pero murió a pocos metros de distancia. Todo ocurrió en la carretera de Américo Vespucio Sur, en Lo Espejo, un lugar que ya ha sabido de hechos similares. Estas imágenes fueron captadas hace una semana en exactamente el mismo lugar. El modo delictual es el mismo. Es peligroso esta parte porque por los semáforos y a los autos les rompen la luna. Yo creo que deberían poner un retén móvil pequeño ahí. A tanta gente que le ha pasado, no es la primera vez. Pero aquí siempre pasa eso, casi siempre. Nosotros como municipio sentimos la misma frustración respecto a este tipo de situaciones y hemos planteado también toda la problemática que hay respecto a la dotación que tienen las distintas comisarías y tenencias aquí en la comuna de Lo Espejo. Es una modalidad delictual ya muy conocida, pero que no decae en su frecuencia. Muchos automovilistas ocultan sus pertenencias, pero otros no. Así, han surgido diversas estrategias para evitar ser una víctima más. Que debemos evitar, en horarios punta, circular por sectores conflictivos y en donde se produce congestión vehicular, pues es ahí en donde actúan estos delincuentes. Que no esté nada a la vista, por ejemplo, si ando con cartera guardada atrás, rompen el vidrio, sacan la cartera y salen arrancando, sobre todo cuando se genera ataco. No dejar el celular aquí, no andar siempre con las cosas encima. Y claro, estas medidas son las más usadas y sencillas, pero hay más, como el uso de láminas de seguridad, una especie de mica protectora. Estas láminas evitan que delincuentes quiebren con facilidad el o los vidrios del vehículo, retardando su accionar y permitiendo disminuir en gran porcentaje el delito de robo con violencia. Y estamos buscando aunar fuerzas porque si bien no tendremos recursos que nos sobren en ninguno de los casos, sí tenemos la disposición de articularnos porque entendemos que esto es de primera necesidad para la comuna. Medidas y políticas públicas que buscan evitar estos delitos. Sobre lo ocurrido en Lo Espejo este domingo, las policías investigan cada detalle para esclarecer totalmente cómo fue el asalto donde el carabinero le disparó al fallecido asaltante. Estamos en otras noticias que cada vez más países están detectando contagios con la nueva variante Omicron. Una de ellas es Países Bajos. Hoy confirmó ya 13 casos con esta nueva y preocupante mutación. Los infectados son parte de un grupo de 61 pasajeros que viajó en 2 vuelos desde Sudáfrica. Horas, ese es el tiempo que al menos 3 infectados con la variante Omicron compartieron con el resto de los pasajeros de 2 vuelos provenientes de Sudáfrica, un trayecto sin escalas que aterrizó el viernes en Países Bajos y que puso en jaque a la nación europea, que ahora intenta evitar la propagación de la nueva mutación. 100%. Se contactará al 100% de las personas que regresen desde el sur de África. También les pedimos a los municipios que visiten al 100% de las personas en sus hogares para verificar si realmente se están aislando.
Es el llamado de alerta y es que las autoridades no descartan que se detecten más casos entre los pasajeros. Escuché que el hombre a mi lado dio positivo en la prueba. Entonces pensé, ¿cómo es esto posible? Las personas que dieron positivo en la prueba podrían estar sentadas junto a alguien que dio negativo. Fue realmente extraño, no hubo coordinación. Este domingo, más países confirmaron sus primeros casos con la variante Omicron. Dinamarca y Australia son algunos de ellos. Lo cierto es que el avance de la nueva mutación tiene en alerta al mundo entero. Nos tomamos la variante Omicron de forma muy seria. Sabemos que estamos en una carrera contra el tiempo. Por eso algunos países han adoptado más restricciones a los vuelos procedentes del sur de África. Hay otros como Israel que de plano decidieron cerrar sus fronteras a los extranjeros, medidas que Sudáfrica pide anular. Estamos profundamente decepcionados de la decisión de algunos países de prohibir los viajes con un grupo de países africanos. Esta es una medida clara y completamente injustificada. En medio de la incertidumbre por la verdadera naturaleza de la variante Omicron, una de las especialistas que ayudó a descubrir la mutación ponía paños fríos respecto a los casos detectados en jóvenes. Hasta ahora solo hemos visto infecciones progresivas, no infecciones graves. Esto podría cambiar. No estoy diciendo que el virus no vaya a provocar casos graves. Restringir los viajes, vacunar a la población y rastrear a los posibles contactos. Esa es la estrategia, dicen los expertos, que hay que aplicar por el momento hasta descubrir cómo se comporta la variante Omicron. Conoce el especial Navidad en Easy. Y planes Scotia Más. Están a cuenta.cl, tu nueva forma de ahorrar. Y Universidad Santo Tomás, adscrita a gratuidad 2022. Están presentando Chilevisión Noticias. Antes de ir a la pausa les contábamos de lo que está ocurriendo en el mundo con la nueva variante de COVID-19. Bueno, y hay incertidumbre también en nuestro país por esta variante denominada Omicron. Claro, los expertos están anticipando las medidas que se deberían tomar para intentar retrasar su llegada a Chile y resguardar los efectos que podría causar. Variante de preocupación, dice hasta ahora la Organización Mundial de la Salud sobre Omicron, identificada por primera vez en Sudáfrica. Si bien se presume que sería más contagiosa, falta reunir antecedentes para determinar la gravedad de esta y para saber cuál es el impacto que tiene sobre las vacunas. Una incertidumbre que también se percibe en la calle. Mucho nerviosismo. Se dice que es muy peligrosa. Con las 3 vacunas yo creo que podemos aguantar esa variante. Este virus cada vez va mutando y superándose. Las autoridades tienen que tomar carta en el asunto. Que cierren la frontera y que pongan más medidas. La cuarentena otra vez, pero que se respete. Los expertos recomiendan no generar alarma, pero sí mantener en todo momento las medidas de autocuidado. Hacer un llamado a la calma a la población, porque estas son situaciones evolutivas esperables. Lo importante que nosotros debemos hacer es continuar con las campañas de vacunación tal como se ha hecho y el educar constantemente a las medidas de autocuidado. La vacunación yo creo que es fundamental. Probablemente si funcionó con Delta, es probable que funcione con Omicron también. Otros creen fundamental tomar medidas en las fronteras para retrasar la llegada de la nueva variante. Los viajeros provenientes de las 2 repúblicas del sur de África, donde hay transmisión comunitaria, deben realizarse una PCR antes de salir, aparte de tener su vacunación completa, y una PCR de llegada y un periodo de aislamiento posterior. Además, los especialistas señalan que se debe realizar una coordinación a nivel internacional para enfrentar las nuevas variantes de COVID-19. Colaborar con la iniciativa COVAX a nivel internacional para hacer llegar vacunas hacia los países que tienen bajos niveles de cobertura, donde se pueden seguir generando variantes. Es fundamental tener la tecnología y poder secuenciar esta variante. Desde el gremio turístico, en tanto, no comparten un posible incremento de las restricciones. No nos podemos permitir el hecho de que, por sobrereaccionar, la industria pierda por segundo año consecutivo la temporada alta, lo cual va a significar la muerte definitiva de muchas empresas. Varios países en Europa, además de Australia, en Oceanía, han confirmado la presencia de Omicron. Y en nuestro continente, por ejemplo, Estados Unidos y Brasil han restringido vuelos provenientes de Sudáfrica.
En Chile, el Ministerio de Salud ha señalado que están observando con mucha atención esta situación para determinar si se toman medidas específicas. Vamos ahora a Perú para contarles de una persona fallecida, decenas de heridos y cientos de viviendas dañadas. Todo esto como consecuencia de un terremoto que despertó esta madrugada al norte de ese país. Un fuerte sismo de 7,5 grados que causó derrumbes en la zona de la Amazonía y que se sintió también en Ecuador. Son las 5:55 de la mañana. Está el sol, mira, uy, Diosito, está temblando. Mira cómo está temblando, mira cómo... ¡Uy, carajo! Fue el despertar de millones de peruanos en el centro y norte del país la madrugada de este domingo. Un terremoto 7,5 grados no solo causó susto, sino que también estragos en la zona de la Amazonía. Ha sido fuerte, bien fuerte, sí. Nos hemos asustado un poco. Sí. Derrumbes de casas, iglesias y de otras infraestructuras hechas de adobe quedaron registrados por los vecinos. Uno de los sectores más afectados fue la localidad de Jalca Grande, en la provincia de Chachapoyas, lugar donde incluso un hombre fue rescatado entre los escombros. Pues camina, camina. No, camina. Según el Centro Sismológico del Instituto Geofísico de Perú, el fuerte sismo tuvo una profundidad de 131 kilómetros y su epicentro fue a 98 kilómetros de la localidad de Santa María de Nieva, mientras que en Ecuador el terremoto también se sintió en 19 de las 24 provincias del país. Los reportes que tenemos solamente son de viviendas destruidas, daños materiales, viviendas colapsadas y destruidas. Hasta el momento, 11 viviendas resultaron destruidas, otras 28 inhabitables y 71 dañadas tras el fuerte sismo. Es un terremoto. Según el último reporte del Instituto Nacional de Defensa Civil del Perú, este terremoto en el Amazonas dejó un muerto producto de un paro cardíaco, 10 personas heridas y 580 damnificados. Después de 9 días hospitalizado en Brasil por una mielitis transversa aguda, finalmente pudo volver a Chile el niño, cuya familia había comenzado una campaña para traerlo de regreso. Quedó internado en el hospital de la Universidad Católica. La familia del pequeño Vicente Mella nunca pensó que les costaría tanto este momento. El niño regresaba al fin a Chile. Tras varios días de angustia, colectas y gestiones con el gobierno, finalmente se logró. Fue en un avión ambulancia, ya que el niño de 12 años se enfermó gravemente estando de vacaciones en Brasil. Por eso, al pisar suelo chileno, fue trasladado de urgencia al Hospital Clínico UC. CMPC nos donó el traslado. Ellos contaban con una ambulancia y que allá en Brasil no querían que Vicente todavía volviera a Chile. Pero finalmente sí pudo regresar. El 10 de noviembre, Vicente junto a su familia viajaron a Río de Janeiro de vacaciones. Un par de días antes de partir, el pequeño comenzó con dolores de estómago. En ese momento diagnosticaron una gastritis. Llegó el día del viaje y Vicente estaba bien, pues estaba con su dieta, con ánimo. Y allá después de 2 días ya Vicente empezó con los síntomas más fuertes, con dolor de cabeza, con mucho mareo. Ya en Brasil nuevamente le diagnosticaron una gastritis, pero los síntomas aumentaron a tal nivel que no podía permanecer de pie. Finalmente el análisis médico se corrigió. Se trataba de una mielitis transversa aguda, enfermedad autoinmune. Es una enfermedad que causa una parálisis y un compromiso de toda la actividad neurológica a distal de donde está el compromiso. Vicente tuvo que ser hospitalizado, el problema es que habían viajado sin seguro. A partir de ese entonces la angustia fue aún mayor. Solo en hospitalización y medicamentos los gastos sumaban 20 millones de pesos. Y para traerlo a Chile la única opción era un avión ambulancia, para ellos impagable.
Hoy es impensado salir de viaje sin una asistencia al viajero, porque te genera un apoyo de logística frente a cualquier caso, desde una pérdida de la maleta hasta que pierdas el vuelo o que tengas un accidente o un problema de salud tan severo como el caso de Vicente. Así, la semana pasada comenzó una cruzada solidaria. Mucha fuerza y siempre para adelante, papá. Te mando un gran abrazo. Y quiero mandar mucha fuerza para todo el plantel. Un fuerte abrazo, vamos arriba. Donde incluso el equipo palestino hizo una donación de 10 millones de pesos, ya que el niño es el arquero de la categoría sub-12 del club. Tras gestiones de Cancillería y el Ministerio de Salud, el niño fue trasladado. Los doctores no me pueden asegurar que Vicente va a mejorar, no. Solo ellos se comprometen en estabilizarlo, en parar su parálisis y tratar lo más posible de que Vicente se recupere. Según el parte médico del Hospital Clínico UC, el pequeño se encuentra estable en la UCI, donde continuarán con una terapia intensiva para tratar la mielitis. Si bien su condición sigue siendo de cuidado, su familia ahora tiene la tranquilidad de al menos tener a Vicente en Chile. Larga espera, desinformación e incidentes se vivieron en el evento París Parade, que en esta ocasión visitaba Viña del Mar. Claro, era un evento gratuito, pero se pidió un ticket que muchas personas no sabían o no lo habían sacado. Los asistentes, en medio de los forcejeos, terminaron botando las rejas que impedían el acceso. Volvían los colores, la magia, los personajes favoritos de todos los niños. En un evento masivo, como desde hace mucho no se realizaban producto de la pandemia, París Parade retornaba ahora con espectáculos en regiones, toda una novedad y un gran panorama para las familias chilenas. Pero confusión, desinformación, aglomeraciones y una espera que terminó con incidentes. Los asistentes, muchos de ellos con sus hijos pequeños en brazos, no resistieron la espera, tampoco la idea de que estando allí perderían el viaje por falta de un ticket necesario para el ingreso. Llevamos más de una hora, nos dan información, no hay un orden, nadie, lo único que te dicen es que van a colocar más rejas, pero nadie te dice a qué hora podemos ingresar, a qué hora ingresa el otro grupo, porque creo que ya botaron la reja, entró gente corriendo y hay gente dañada. El problema, acusa el público, es que el lugar del evento se confirmó en último momento, es decir, pocas horas antes del show supieron dónde este se realizaría y para ingresar debían tener entradas en mano. Algunos las tenían, otros no. Ahí comenzó el lío y la molestia por la espera, expuestos a las altas temperaturas del día. Mi hijo tiene 9, ya mi sobrina tiene 2 y los tienen aquí al sol esperando sin nada de información. Adentro hay sombra, fácilmente los podrían hacer esperar ahí, pero nos tienen aquí a todo el sol. Este año el show familiar, celebrando su 10º aniversario, anunció el recorrido por 10 ciudades del país. Sin embargo, por la pandemia, las condiciones en las que se realizaría el evento cambiaron. En esta oportunidad, el público tenía que sacar una entrada, requisito que habrían comunicado por Instagram a última hora. La entrada es solo con ticket, lo comunicamos ayer. Lo que pasó en la entrada efectivamente es un hecho, pero es un hecho aislado, que seguro tenemos que analizar bien qué pasó, pero ustedes, bueno, ahí una imagen vale más que 1000 palabras. Me parece necesario y urgente que la Seremía de Salud de la región de Valparaíso instruya una investigación sanitaria en contra de la empresa que tuvo a su cargo la organización. Pese a que en la página web oficial de la empresa no se especifica el retiro de ticket, esta advierte que deben ajustarse a las normas sanitarias según la fase en la que se encuentre cada localidad que visitan. Aún así, parte de los asistentes sí lo disfrutaron. Estuvieron bueno. ¿Cuál te gustó más? Me gustó de la marcha y el oso. Muy lindo espectáculo. Estuvieron buenos. Sí. ¿Usted tenía un domingo distinto? Sí, diferente, completamente. Incidentes que generaron malestar en familias que esperaban ansiosas el espectáculo, que incluye globos, carros alegóricos y bailarines. Lo positivo es que, superada la polémica, aunque costó, el panorama se pudo disfrutar. Un violento asalto sufrió un taxista en el Parque Forestal en Santiago, cuando los pasajeros que trasladaba intentaron robarle su auto. En medio de este ataque perdió el control del vehículo y chocó finalmente contra un árbol, mientras los testigos poco y nada pudieron hacer.
Y me dice, este es un asalto, y me empieza a golpear y el otro mientras se baja a abrir la puerta, una vez que abre la puerta y empiezan a empujarme, uno me empujaba y el otro me tiraba de la cabeza para afuera. Ahí quedé colgando, pero yo no solté nunca el volante. Y cuando veo que agarra velocidad, porque acelero a fondo, le giro el volante y ahí chocamos contra un poste. Era su última carrera de la noche, pero desde el comienzo Nelson sospechó algo raro en los dos falsos pasajeros que lo abordaron en San Miguel con rumbo al barrio Bellavista. El 8 de septiembre me asaltaron, me quitaron el auto que era mío, el que yo manejo, el que yo trabajaba. Lo perdí, 100%. Y ahora iba a perder el auto de mi señora, dije no, si me matan, me matan. Porque si no dejo a mi señora, dejo a la familia, ¿con quién van a trabajar? Si ya no tenemos más autos. De 3 autos, los 3 están chocados y uno pérdida total. Pese a la reacción que se puede llegar a entender desde la impotencia del conductor de este taxi por ser el segundo robo de uno de sus vehículos en tan solo 3 meses, los expertos recomiendan hacer todo lo contrario para no exponer su vida en un asalto tan violento como el que ocurrió frente al Parque Forestal. No hablemos solamente que el resultado puede ser la muerte de una persona, hablemos que también el resultado puede una persona quedar lisiada a raíz de las lesiones que le puedan causar los delincuentes. Pensando en que este taxista ya había sido asaltado hace 2 meses, había perdido otro vehículo, tal vez la rabia, la impotencia, la frustración del momento. De todas maneras, pero yo creo que tiene que pesar sobre eso tu integridad física y la vida humana. Para esta víctima, el taxi que pertenece a su esposa era su fuente de trabajo, lo último que les queda, y ahora está totalmente inutilizable producto del choque. Al final me habrían matado igual, porque si yo iba colgando, me habría arrastrado toda mi cabeza por la calle, apretando a 100 kilómetros por hora. En el barrio del Salto, otra peligrosa banda opera robando arriba de vehículos, delitos que han afectado a residentes y también a otras personas que transitan por calles como Santos Dumont en Recoleta, tal como le ocurrió a este ciclista. Estos delitos los cometen drogados, los cometen bajo la influencia del alcohol y lógicamente que no están pensando, no pierden nada, es uno el que pierde. Ya en los últimos días se han registrado violentos asaltos a transeúntes en Recoleta, pero también a víctimas conocidas en todo el país. Uno fue el entrenador de Santiago Wanderers, Jorge Garcés, y algo similar vivió la familia del comediante Bombo Fica. En el caso del taxista asaltado y cuyo auto fue chocado por los delincuentes, aún no hay detenidos. Estas imágenes serán claves para la policía. Más de 8 horas de deliberación le tomó a la democracia cristiana decidir apoyar oficialmente la candidatura de Gabriel Boric de cara a la segunda vuelta. Con ello, Boric ya asegura el apoyo de todos los partidos de la exconcertación a su candidatura, aunque la DC dijo que no van a formar parte de un eventual gobierno. Mientras, José Antonio Kast no se queda atrás y aunque tuvo un fin de semana sin actividades públicas, siguió sumando respaldos. No con tanta emoción como con los artistas, pero finalmente consiguió los apoyos. La Junta Nacional de la ADC decidió respaldar la candidatura de Gabriel Boric a la segunda vuelta pese a las múltiples diferencias. Se puede discutir si la oportunidad para pronunciarse era antes o después, pero en el fondo ustedes saben cómo tenemos que actuar. Hay diferencias y se han reconocido, pero también hay elementos comunes en defensa de la democracia y creo que estamos en una encrucijada histórica que creo que va a llevar a poner en el centro aquel principio de defensa irrestricta a la democracia. Más temprano, Boric había enviado una carta al Pleno del partido en la que reconocía arrogancia generacional y aseguraba que pecaron de inmadurez en 2017 cuando el Frente Amplio demoró sus apoyos al candidato de ese entonces, el senador Alejandro Guiller. Todas razones que terminaron por convencer a la Falange. Hay tiempos en donde el ver todo lo que tenemos en común por sobre las diferencias es un deber moral e histórico. Vemos que al menos en esa carta que nos ha enviado hay una reflexión importante de respeto también a nuestra historia, pero los grandes
cambios y transformaciones profundas que ha hecho la DC. Y es que el tiempo corre y los candidatos trabajan a toda máquina para conseguir directa o indirectamente respaldos a sus candidaturas. José Antonio Kast no se quedó atrás y sumó el apoyo del expresidente del Banco Central, Rodrigo Vergara. El economista aclaró, eso sí, que no forma parte del equipo del candidato, pero sí ha recibido contactos informales de su comando. Se valora el apoyo del expresidente del Banco Central, Rodrigo Vergara. El programa al candidato de los comunistas es una receta fracasada que no generará empleos ni aumento de salarios. Estamos transformando nuestro programa en un plan de gobierno de futuro para Chile, sin perder los ejes, que garantice a los chilenos paz, progreso y libertad. Respaldos que de todos modos no apuntarían necesariamente al votante de promedio, según algunos analistas, y que de momento no se reflejan en las encuestas. Según Pulso Ciudadano, el triunfador de la segunda vuelta sería Gabriel Boric, con un 40,4% de los votos versus el 24,5% de Kast. Son guiños básicamente a las élites y a los sectores con más acceso a información. Tienen muy poco efecto sobre los electores que están fuera de los espacios de poder. Aun cuando el republicano suma apoyos de reputación, no logra acallar la polémica en torno a la llegada de la subsecretaria Paula Daza a su equipo. Este domingo sostuvieron una reunión y se espera que desde el lunes Daza entre de lleno a las actividades sin haber renunciado a su cargo en el gobierno. Tenemos entonces las primeras encuestas de cara a la segunda vuelta. Veíamos la Pulso Ciudadana que da 16 puntos de ventaja a Gabriel Boric. Hay que decir que sobreestimó también la votación de Boric en cerca de 6 puntos en la primera vuelta, para tener el contexto también. Y acaba de aparecer también la primera encuesta CADEM. CADEM acertó los resultados de la primera vuelta para este balotaje. Claro, aquí están los resultados, si podemos verlos. Ustedes se fijan porque estas líneas muestran una tendencia. Está desde el 3 de septiembre hasta esta última encuesta que es del 26 de noviembre, es decir, después ya de la elección y de conocido el resultado de la primera vuelta, que le da a Gabriel Boric una ventaja de con 39 puntos, luego José Antonio Kast con 33, pero hay 28% que no votaría, que no sabe o que no responde. Eso es muy interesante porque si vemos lo que pasó con respecto a estos resultados, que son la última CADEM antes de la primera vuelta, lo único que pasa es que Kast pierde 6 puntos. Boric queda encuesta que no se dio a conocer porque había silencio electoral. Claro, se dio a conocer después del domingo, pero esta es la encuesta previa que acertó los resultados de primera vuelta y decía que estaban igualados. Boric no gana nada, queda exactamente igual como estaba antes del domingo y Kast cae 6 puntos, lo que es bastante llamativo. O sea, más que conseguir apoyos nuevos, si creemos a los resultados de CADEM, lo que ha pasado es que uno de los candidatos ha perdido apoyo en los últimos días en medio de todas las polémicas que han existido. Y si revisamos, sí, podríamos revisarlo, es que ahí no se alcanza a ver. Eso, aquí es mejor. Esto es llevado al 100%, el resultado sería el siguiente. Claro que sí. Llevado al 100% es como realmente se cuentan los votos al momento de elegir, solamente se cuentan los votos válidos. Boric sacaría 54% y Kast 46%. Pero el escenario evidentemente es todavía de mucha incógnita. Son los primeros aprontes de este comienzo de la campaña de segunda vuelta. Vamos a seguir con otras noticias para contarles que hay nuevas pistas que sitúan a la escolar de 17 años desaparecida en Peñalolén, esta vez en Villa Alemana. Claro, esto cuando se cumple una semana ya desde que su madre interpuso una denuncia por presunta desgracia. Digna, mi hija. Este es uno de los pocos registros en video de la joven de 17 años desaparecida en la comuna de Peñalolén. Según su círculo íntimo, a Mariana Castillo no le gusta que le tomen fotografías. Es temerosa y muy dependiente de su familia para trasladarse a ciertos lugares, menos viajar sola y menos todavía dirigirse a un destino desconocido, al que encaminó sus pasos la mañana del pasado lunes al salir de su casa. Mariana salió de la casa 10 para las 8, caminando bien, con un vestido color crudo, una camiseta negra y con su mochila. Mariana dejó de responder los mensajes enviados por su madre, que inmediatamente tuvo un mal presentimiento porque su hija, además, tampoco llegó al Colegio Mayor de Peñalolén, al que ingresó este año. La primera parte del año estábamos todos online. Por lo tanto, el tipo de relación, Mariana no conocía el colegio directamente en lo presencial. El curso es un curso al cual llegó ella, es un curso muy amoroso, muy acogedor, pero Mariana es muy introvertida, reservada.
Además de difundir el rostro de la búsqueda, María Angélica acudió a Carabineros, interpuso una denuncia por presunta desgracia y activó así el rastreo de la joven en las cámaras de la Unidad Operativa de Control de Tránsito. Y tomó la micro, ya la D17, que es la que llega al Morquilín. Ok, Morquilín, algo conocido de nosotros, de ella, pero no entró al mall. En las primeras horas de una desaparición es fundamental el levantamiento de registros que pudieran detectar los últimos pasos. Los de Mariana lograron ser descubiertos. En el Morquilín no nos mostraron las cámaras porque no podían, pero sí me llamaron después y me dijeron, ¿sabe qué? Su hija sí, efectivamente se bajó ahí, caminó, pero caminó hacia el metro y bajó. Hasta ayer, la última señal de la joven se ubicó en Estación Central. Aquí se le perdía la pista en medio de la multitud, pero los registros audiovisuales revelaron que abordó un bus con dirección a Villa Alemana. Sí, a mi hija la vieron, efectivamente se vio llegar a Villa Alemana y nuevamente se vio en el líder de Peña Blanca. Y de ahí se le pierde nuevamente el rastro. No sabemos si qué dirección se pudo haber ido. El último paradero conocido probablemente cambie en los próximos días si la joven continúa este periplo que su familia hasta ahora no comprende. Es probable que Mariana haya sido convencida de emprender este viaje por un desconocido que pudo contactarla a través de las redes sociales, pero los padres aseguran que la joven no tiene redes sociales. La única certeza es que la joven se encuentra en algún lugar de Villa Alemana donde es buscada por su familia y por la policía. Preocupación existe entre locatarios, clientes y vecinos de tradicionales barrios gastronómicos y de entretención, principalmente en Santiago Centro y en Vitacura. Y esto porque se han repetido asaltos con armas de fuego, lo que ha motivado a los dueños de locales a contratar guardias privados. El informe es de Avelino Martínez. Peligrosas bandas de asaltantes que se movilizan en automóviles y que durante el último periodo de mayores libertades de movimiento han incrementado sus ataques en los sectores cercanos a barrios comerciales de entretención como lo son Alonso de Córdoba en Vitacura y Plaza Brasil en Santiago. En este último lugar, los asaltos son cada vez más violentos, denuncian los locatarios, como en este en que golpearon a las víctimas para robarles. ¿Quién le pegó? Y es verdad lo que está sucediendo acá, la seguridad que tenemos nosotros es nula, o sea, es verdad que están habiendo lanzazos, que están asaltando los locales. Yo salgo a veces a la 1 de la mañana y me ha tocado ver pasar una moto lineal, pero son personas extranjeras con armas de fuego. Durante nuestro reporteo llegamos hasta el restaurante Cosmopolitan ubicado en Avenida Brasil, justo al lado de la plaza del mismo nombre. Al llegar, policías se encontraban recolectando evidencia audiovisual de este violento asalto ocurrido hace solo unos días. 4 delincuentes armados llegaron en un automóvil e irrumpieron agresivamente en el local tras encapucharse. Todo cuando faltaban pocos minutos para el cierre del establecimiento. Estábamos cerrando y se metieron 4 tipos Llegaron 4 tipos en un auto y sellaron las pertenencias a los garzones, la plata, y se fueron como si nada. Estos delincuentes no solo atacan a los locatarios y trabajadores, se movilizan en vehículos que los esperan junto a las terrazas de los centros de entretención nocturna. Uno de ellos se pasea entre las mesas y en solo segundos hábilmente concreta el lanzazo para luego huir en el automóvil con sus cómplices y así seguir atacando en este concurrido sector del centro de la capital a personas que se encuentran caminando o en paraderos. Ella se trató de esconder y le fueron arriba a quitarle cartera, a quitarle todo, en verdad. Y es súper feo porque nosotros salimos de trabajar y pensar que cuando salgas van a asaltarte. La niña estaba sentada en esa mesa y estaba hablando y pasa uno en moto. Viene otro atrás, así como en moto, y se sube, le quitan el teléfono, se sube él y se fue. El problema lo atribuyen los vecinos y locatarios al incremento desmedido del comercio ambulante y los carretes callejeros masivos en Plaza Brasil.
Este ambiente, denuncian, ha generado constantes asaltos también a los transeúntes y automovilistas durante la madrugada. Por eso en el barrio la comunidad se está organizando y muchos hacen esto cada vez que son testigos de un asalto. Ha sido demasiado, bueno, empezando por la Plaza Brasil, que en la noche, día viernes, sábado, jueves, la verdad es que no se puede, es un antro, la verdad. Por lo general, estas bandas de asaltantes prefieren el horario de cierre al momento de atacar a quienes trabajan en restaurantes o puntos más pequeños de venta de comida. En otros casos, ingresan a los locales durante la madrugada robando todo lo que pueden. Cortaron, rompieron la caja de seguridad, la caja que está fuera de los controles, cortaron las aletas de los candados y pues bueno, se metieron como Pedro en su casa. Intentaron abrir los candados, entonces el barrio se ha vuelto muy peligroso últimamente en estos días y no hay ninguna respuesta de la municipal ni Carabinero de Chile. Estas bandas de ladrones atacan también en el sector de Alonso de Córdoba en Vitacura y los dueños de restaurantes se han visto también obligados a invertir en seguridad. Contamos con guardias. 2 guardias de seguridad que andan viendo la seguridad de las personas. Y bueno, como les mostré en la foto, andan unas chicas cartereando por acá, se acercan con una excusa a la mesa y rápidamente ahí aprovechan la oportunidad. Frente a la presencia de guardias, estos ladrones modifican sus formas de operar y, por ejemplo, muchos acceden a los restaurantes simulando ser clientes. Con poco sigilo y mucho descaro recorren los locales en busca de cualquier artículo de valor. Sí, claramente la delincuencia ha ido en alza estos últimos años. Todos los restaurantes están sufriendo ya sea portonazo o robos también en los mismos restaurantes, que hacen reservar una mesa y después suben al baño y se meten a la oficina. Carabineros del OS9 y la PDI le están siguiendo los pasos a estas bandas criminales que se han dedicado a atacar a locatarios y clientes de restaurantes de barrios de entretención que tras la pandemia intentan ponerse de pie. Mantener una actitud de cuidado, no exponer sus especies de valor, evitar andar con dinero en efectivo y jamás tener una acción temeraria, es decir, enfrentarse a estos sujetos, debido a que el análisis que hemos realizado ha detectado la acción un tanto más violenta durante el último tiempo por parte de estas bandas. En el caso de la comuna de Santiago, la municipalidad aseguró que están conscientes del problema y que han mantenido reuniones con los vecinos y comerciantes del sector con el objetivo de recuperar los espacios públicos para la comunidad con ambientes seguros y tranquilos, para así dejar atrás hechos denunciados a diario por las redes sociales. Nosotros reconocemos que hay una situación crítica que estamos abordando como municipio y que nos preocupa bastante. Los días viernes y sábados contamos con un servicio especial focalizado al interior de la Plaza Brasil que tiene como objetivo mitigar los delitos e incivilidad al interior de esta plaza. Hemos dispuesto de la compra de 3 retenes móviles en el marco de una estrategia preventiva en conjunto con Carabineros. Actualmente se supone que hay investigaciones policiales en curso que buscan sacar a estas peligrosas bandas criminales de las calles. Sin embargo, hasta ahora continúan libres y atacando a locatarios, dueños de restaurantes, sus trabajadores y clientes en la más completa impunidad. Les contamos ahora de la difícil historia que ha vivido un joven matrimonio de Puente Alto. Durante años lucharon por obtener un subsidio, finalmente consiguieron el dinero con el retiro del 10%. Todo esto para obtener su casa propia. Pero el mismo día en que recibieron finalmente las llaves de su casa, se encontraron con que su nueva propiedad había sido tomada. ¿Qué número es la sala esa? Yo trabajo como reponedora de supermercados y ahora venía llegando eso. Yo trabajo de pioneta en una imprenta. Ese es mi rubro. Natalia nos recibe en una casa que no es su casa. Estoy viviendo como allegada hace mucho tiempo. Esta es la casa de mi mamá. No son pocas las personas que están sufriendo lo mismo que este matrimonio, beneficiado como muchos por la coyuntura política, que le permitió retirar sus propias cotizaciones para postular a un subsidio y comprar su casa propia. La juntamos entre todos nos ayudaron, mi mamá, el papá de mi pareja, entre todos juntamos la plata al contado. ¿Cuánto tiempo? Más de 2 años estuvimos juntando la plata. O sea, igual gracias a los retiros. Yo me metí en un préstamo, en un crédito, como hace ya más de un año, que lo estoy pagando hace más de un año. Yo compré la casa. ¡Aló! Yo le vendí mi casa
¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que ayer fui a entregar mi casa y me encontré con la sorpresa de que estaba tomada. Nosotros íbamos así con la llave para entregarla y nos encontramos con la sorpresa. Fuimos al pasaje Río Guadiana de Puente Alto, a la casa de Natalia, que supuestamente iba a ser vigilada por los vecinos. Tenía un vecino, supuestamente cualquier cosa él me iba a llamar. Y yo le dije, la casa en cualquier momento salen a tomar, porque andaban otras personas. Oye, Matías, ¿podés callarte, por favor? Andaban otras personas que... de momento yo sabía quién era. Pero de ahí, yo no tengo arte ni parte. Esto es como una crónica de una toma anunciada. No, yo sé que otras personas iban a tomar, pero yo, bueno... de ahí, ¿qué más puedo decirle? Todos los días, Marcos suplica a la moradora en el frontis de su propia casa para que abandone el inmueble. Esta mañana llegamos antes que él a conversar con Alejandra Álvarez Herrera, la nueva dueña de facto, hija de otra vecina, que forzando el candado y rompiendo la puerta se adueñó del inmueble. Hola, ¿cómo estás? ¿Está Alejandra? Gracias. Pero esta casa no es de usted. No me quiere abrir, me dice que todos los días lo mismo, ella habla de amenazas, pero la verdad es que ni siquiera quiere conversar con nosotros. Mira, ¿puedo conversar? ¿Por ustedes han podido conversar con ellos, no? No, nada. Según especialistas, la salida judicial tiene dos alternativas que significarían inversión de tiempo y dinero, cosa que este matrimonio ya no tiene. En el proceso penal pueden pasar hasta 2 años. Ya, si el penal demora 2 años, ¿el precario cuánto podría demorar? También podría demorar lo mismo. No, porque vamos a venir todos los días igual, vamos a venir todos los días. Porque en mi casa hablé con carabineros y me dijeron que me podía parar acá afuera todos los días si quería, porque en mi casa. La opción de la denuncia a Carabineros tampoco resultó. Fuimos a Carabineros. Yo le dije, soy la ex dueña. Me dijo, salga para allá un poco y siga participando. Iba a ir Carabineros, supuestamente. Estuvimos casi toda la tarde ahí. No fue. Cansada, mirando nosotros como el gato para la carnicería. Pero en este caso, según la abogada, los afectados sí pueden presentar un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones. Cualquier víctima podría hacerlo sin necesidad de tener un abogado, siempre y cuando no haya pasado más de un mes desde el día de la entrega de la propiedad. Hasta la fecha no tienen que haber pasado más de 30 días. ¿Y qué puede pasar ahí? En ese caso, la orden que da la Corte es justamente el desalojo inmediato. Y ahí se hace con fuerza pública, con orden de allanamiento y deserrajamiento. Sí, muy difícil. Va a costar, pero vamos a lograrlo. Tenemos toda la fe. Por mis hijos igual, porque fui con ellos y no pudieron ni siquiera entrar a conocer su casa. Disculpe que me quiebre igual, pero se me vino el sueño abajo. Hace solo algunos minutos se ha informado de la renuncia de la doctora Paula Daza al gobierno, a su cargo de subsecretaria de Salud Pública, para incorporarse de lleno a la campaña del candidato republicano José Antonio Kast, después de haberse reunido durante el día de hoy. Claro, recordemos que en principio el anuncio era que la subsecretaria iba a pedir un permiso sin goce de sueldo para las últimas 3 semanas de campaña. O sea, no dejaba el cargo, quedaría algún subrogante en esa posición, mientras ella en estas 3 semanas trabajaba con un permiso por la campaña de José Antonio Kast y podía luego volver al gobierno. Eso había desatado muchas críticas, críticas de quienes decían que eso mostraba una falta de compromiso de Paula Daza con la campaña de José Antonio Kast al no renunciar, incluso algunos anuncios de que se podía recurrir a la Contraloría por una supuesta contravención de algunos principios de probidad. Finalmente, después de todas esas críticas y además del contraste que había con el hecho de que Isquia Siches sí había renunciado al Colegio Médico para entrar a la candidatura de Boric, hoy se ha cambiado esa resolución y se acaba de anunciar que la subsecretaria renuncia al gobierno para entrar, por lo tanto, de lleno en la campaña de José Antonio Kast. El anuncio lo hace ella misma a través de este video. Han sido más de 600 días en que he estado dedicada a enfrentar la pandemia, un periodo sumamente difícil para una gran mayoría de los chilenos, donde ustedes han sido testigos de que di lo mejor de mí para hacer frente a la crisis sanitaria más dura en el último siglo.
Pese a que la normativa autoriza el permiso sin goce de sueldo, hoy le he presentado la renuncia al presidente Sebastián Piñera para poder seguir trabajando por la salud de Chile y de todos los chilenos. Tras haberme reunido y conversado con José Antonio Kast, tengo la plena convicción de que donde más puedo contribuir a la salud de todos los chilenos es desde su comando. Claro, esto va a generar una serie de puntos. Por un lado, se espera que la ex subsecretaria ahora Paula Daza tenga un rol relevante en la campaña de Kast, tal como lo está teniendo Isquia Siches en la campaña de Gabriel Boric. Y lo otro es que obliga al gobierno a nombrar un reemplazante o una reemplazante en un momento clave, considerando esta nueva variante Omicron y las resoluciones que tiene que tomar Chile ante su posible llegada al país. Claro, recordemos además que en las últimas encuestas, en la encuesta CEP, por ejemplo, Paula Daza es considerada una de las figuras políticas, la figura política mejor evaluada, con más alta aceptación y menor rechazo. Por lo tanto, desde hace días ya que se venía gestionando su incorporación al comando de José Antonio Kast. Y vamos a otro tema. El uso de recursos y asignaciones de los convencionales ha generado constantes cuestionamientos y opiniones, incluso entre los mismos elegidos para escribir la nueva Constitución. Si bien el dinero de que disponen mensualmente es menor al de los parlamentarios, se ha cuestionado el control y la transparencia de estos fondos. El reportaje es de Marta Escalona. Muy buenas tardes, estimadas y estimados convencionales. Septiembre de este año y los convencionales discuten sobre cambiar el reglamento de asignaciones para que, por ejemplo, cada integrante de la convención que resida fuera de Santiago pueda cobrar mensualmente poco más de 1.400.000 pesos por gastos de manutención. De ellos, 577.000 pesos pueden ser reembolsados sin tener que presentar ninguna boleta que respalde estos gastos. En el caso de quienes residan en Santiago, pueden disponer de hasta 4 UTM, o sea, poco más de 213.000 pesos, que tampoco deben justificar. ¿Por qué? ¿Se destinará una hora de debate? Es que a mí me tocó encontrarme con una plataforma que incluso me pedía cuál era el kilometraje del auto en el cual yo me transportaba, y la verdad es que me pareció incoherente tener que estar todas las mañanas tomándole una foto al kilometraje del auto para saber cuántos kilómetros recorría diariamente. Inentendible esa declaración, realmente inentendible. Esa benzina está pagada por nuestros impuestos, por mis impuestos y por los impuestos de las personas que están viendo este reportaje. Y por lo mismo, esa benzina tiene que efectivamente ser a la función. No hay ninguna intromisión a la intimidad, ni mucho menos, es el cuidado de los recursos públicos. Pero no todos quieren los cambios y así lo manifiestan en el Pleno. Cambios a un reglamento de asignaciones ya aprobado. ¿Qué pasó? ¿Que volvemos a votar normas que ya fueron aprobadas? Seguimos viendo inaceptables intentos de pasar a llevar los acuerdos y a los compatriotas que a través de sus impuestos financian este proceso. Dentro de las nuevas asignaciones se suman hasta 7 UTM mensuales para quienes estén a cargo de hijos menores de 14 años o adultos mayores y se asignan 5 UTM extra para la mesa y coordinadores de comisiones que tampoco estaban contempladas en el reglamento. Hablamos constantemente de que necesitamos cuidar, pero no hablamos realmente de lo que significa, el costo que significa cuidar. Y en ese contexto, muchas de nosotras y nosotros también necesitamos esto para poder hacer cuidado de nuestros niños, niñas y adolescentes, pero también de los adultos mayores. Y por otra parte, tampoco hacemos la mención de cuánto gasta el Parlamento en sus asignaciones, ni tampoco cuánto gasta en sus asesores. La visión de la Fundación Chile Transparente es crítica. El dar esta señal que, como insisto, puede ser tan contradictoria para muchos papás que en la mañana, cuando incluso nuestros niños están enfermos, tenemos que encargárselo a una vecina o a un familiar o buscar alguna forma de poder estar ese día cuidando a nuestros hijos. Nos pasa a todos, independiente incluso del sector socioeconómico, por lo cual esa asignación a nosotros nos llamó bastante la atención, más allá de la protección al menor, que eso no está en discusión, sino porque esto podría hacerse parecer como un privilegio. El RN Roberto Vega Campuzano es uno de los impulsores de los cambios al reglamento de asignaciones. Informarles que las dietas
y las asignaciones de un senador de la República hoy en día alcanzan a 24.825.000 pesos mensuales aproximadamente, y para un diputado 14.575.000 pesos. Si comparamos el total de la dieta y las asignaciones de los convencionales constituyentes, está muy por debajo de la de los diputados y senadores. En votación. La sesión termina con la aprobación de los cambios que, en resumen, aumentan los montos de las asignaciones y reducen el nivel de control sobre ciertos gastos, contrario a lo que había establecido el Comité Externo de Asignaciones, que pedía siempre boletas para reembolsar. El consejo que uno le daría a los convencionales es que no gastaran estos recursos y que efectivamente, tal como lo hacían antes de ser convencionales, pudieran desarrollar su trabajo como lo están desarrollando hasta el día de hoy. Pero ¿quiénes han hecho uso de este dinero, que incluye, por ejemplo, una parte que se reembolsa sin boletas? Esta es la lista de convencionales que más UTM mensuales ha cobrado en el ítem manutención de las asignaciones. Encabezando la lista está la constituyente por el Distrito 4, Erika Portilla, del Partido Comunista. Según su propia rendición ante la Comisión Externa, durante septiembre sus gastos de manutención llegaron al 1.421.037 pesos. Solo le faltaron poco más de 22.000 pesos para llegar al tope. Su gasto aumentó en 5.000 pesos más durante octubre. Yo entregué de manera digital la factura del hotel donde dormí, donde pernocté en el fondo durante el mes de septiembre. El distrito de Erika Portilla incluye comunas como Copiapó, Diego de Almagro y Tierra Amarilla. Durante septiembre, el mes que rinde poco más de 1.400.000 pesos, asistió presencialmente a 4 de las 8 sesiones del Pleno en Santiago. ¿Cómo justifica el dinero que cobró sin boletas? Alrededor de 600.000 pesos, que eso cubre alimentación durante todo el día y también el traslado dentro de la región metropolitana, porque para aquellos constituyentes que somos de regiones tenemos este derecho. Le sigue María Angélica Tepper, independiente, que entró en un cupo de Renovación Nacional. Su distrito está en la región de la Araucanía e incluye comunas como Carahue, Cholchol y Cunco. Durante septiembre acudió presencialmente a todas las sesiones del Pleno en Santiago, que fueron 8, y el monto por manutención que ella informó es de 1.412.622 pesos, o sea, 10.000 pesos menos que Erika Portilla, que vino no 8, sino 4 veces a las sesiones del Pleno. En octubre sus gastos bajan a 1.224.880 pesos. Yo estoy generalmente toda la semana en Santiago. Yo a veces llego los domingos y me voy los viernes o los sábados. Una bebida, un café, almuerzo, cena. Es más o menos eso. A veces un café que le convidas a otra, digamos, es los diarios. Y a veces uno se toma 2, 3 cafés. Es el gasto que uno más o menos tiene. A veces comes más. Dentro de los cambios que los propios convencionales hicieron al reglamento está no solo el reembolso de dinero sin boletas, también suman 5 UTM extra para los coordinadores de comisiones y los integrantes de la mesa. Dentro de ellos se encuentra Jaime Baza, quien luego de la constituyente Ramona Reyes de Los Lagos, y sin contar a los representantes de pueblos originarios, es el 4º convencional con el monto más alto por gastos de manutención. 1.229.136 pesos es su suma de septiembre. Y esos gastos se distribuyen básicamente en alojamiento, traslados interregionales e intrarregionales también, y al mismo tiempo la alimentación. Estos estándares son superiores a los de otros organismos del Estado, donde los viáticos no se rinden, donde las asignaciones no siempre se rinden. Lo mismo dicen en el Consejo para la Transparencia. El estándar de la rendición es bastante alto. Eso permite el control social y posibilita que hoy pueda incluso cuestionarse ese gasto si se compara, por ejemplo, con las rendiciones. Distinta es la visión que tiene Alberto Prej. No debiesen existir gastos que se rindieran solamente con un documento, un jurado de buena fe, de buen gasto, que es parecido como se rinden, por ejemplo, se rendían los gastos reservados. Ricardo Montero, del Partido Socialista, cuyo distrito está en Linares y alrededores, destaca por su austeridad. Asistió presencialmente a 4 sesiones del Pleno y cobró 18.000 pesos en gastos de manutención de septiembre. En octubre subió a 68.776 pesos. ¿Dónde se aloja?
En Linares alojo en la casa de mis papás y en Santiago en mi departamento. Dentro de Santiago y en Linares, siempre que se pueda, se mueve en bicicleta. Y si no, el Transantiago, micro y metro. Es importante dar una señal de austeridad, pero también entender que los recursos son necesarios para el buen funcionamiento de la convención. Giovanna Grandón vive en Santiago. Asistió a 8 sesiones del Pleno y cobró 140.311 pesos por gastos de manutención de septiembre. En octubre no registra cobros por este concepto. Que existen en algunos que, por ejemplo, se quedan en una casa familiar o buscan un alojamiento menor o no tienen efectivamente estos gastos o son muy menores y porque otros los tienen. Uno recomendaría, bueno, no los tenga o rinda todo o haga usted una transparencia más activa. Hoy día no cuesta nada tener una página web que vaya más allá de cada uno de ellos y que pueda ir mostrando que efectivamente estos montos están siendo gastados, ¿no? La Secretaría General de la Presidencia ejecuta los pagos, pero no tiene poder frente a las decisiones de la convención. Nosotros somos un órgano que ejecuta los gastos y se ejecutan en general a la sola solicitud de la convención. Cada convencional constituyente dispone de 2.139.040 pesos solo para pagar asesores. El reglamento decía que estos deben ser calificados y tener al menos un título profesional, pero esa regla también la cambiaron y el comité externo que debe regular estos pagos ya no puede ejercer control sobre la idoneidad ni sobre el desempeño de los asesores. Muchos de los delegados o exgobernadores que se nombraron durante mi gobierno, porque yo fui parte del gobierno del presidente Sebastián Piñera, no tenían título profesional. Por lo tanto, si alguien puede representar a la máxima autoridad de la República, perfectamente podría asesorar a cualquiera de nosotros. Con eso concluyo, Presidenta. El reglamento fijaba montos topes según idoneidad y desempeño de los asesores, pero eso también lo cambiaron. Y nos ponen un tope de remuneración que es profundamente clasista. Por favor, yo tengo 21 años, estoy en mi segundo año de universidad y eso no significa que no tenga la experiencia para estar aquí y así también para mis asesores que la verdad tienen vasta experiencia política y han sido capaces de apañarme hasta el final en este proceso constituyente. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí lamentablemente hay un vacío absoluto y por lo mismo cualquier convencional podría contratar a alguien que fuera de su confianza y que cumpliera algún tipo de labor y haga algún informe. Ahí con eso bastaría, pero la verdad que el estándar debiese ser mucho mayor. Es uno de los puntos débiles en cuanto a la transparencia. La cambió la convención, nosotros no tenemos cómo evitar eso y la convención definió que es el propio reglamento externo el que define cómo se contratan las personas y todos esos requisitos de idoneidad profesional se fueron en el fondo simplificando y hoy día es más laxa, pero eso es resorte de la convención. Estos son los convencionales constituyentes que han destinado más de 2 millones de pesos en asesores durante agosto y septiembre. La lista la encabeza la presidenta Elisa Loncón, que en ambos meses suma 2.988.500 pesos. Le siguen Carlos Calvo y Damaris Abarca. La SECPRES no hace control de mérito porque no tenemos la facultad legal para hacerlo. Salvador Villaleo, vocero del Comité Externo de Presupuesto y Asignaciones, no estuvo disponible para una entrevista. La presidenta de la convención, Elisa Loncón, quien registra el monto más alto en el pago de asesorías, cobró 208.340 pesos en gastos de manutención durante septiembre y 211.368 pesos en octubre. Jaime Baza bajó de 1.229.000 y fracción en septiembre a 952.306 pesos en octubre. ¿Qué pasará con los cobros de noviembre? ¿Habrá rendiciones extra por el viaje a la región del Biobío? Por ahora, solo se sabe que el traslado en este charter y estadía de los convencionales tiene un costo de casi 400 millones de pesos para el Estado. Las próximas sesiones en regiones podrían ser en Antofagasta y Chiloé. Claro que para que se concreten habría que destinar fondos de 2022, pues el presupuesto para participación ciudadana de 2021 de la Convención Constitucional tiene un tope de 500 millones de pesos. MG, 97 años evolucionando contigo. Y el Black Friday Claro llegó con todo. Están presentando Chilevisión Noticias. Mejor, mi club líder. Nos renovamos para hacértela más fácil. Samsung presenta Tecnonoticias.
En la siguiente nota vamos a ver cómo el avance de la tecnología puede hacer importantes contribuciones para el cuidado del planeta. Es así como, por ejemplo, se han creado empaques ecológicos que tengan una segunda vida o controles remotos que se carguen con la luz. Elementos de un solo uso se acumulan y acumulan en nuestro planeta, una situación que con simples detalles se puede ir revirtiendo. Me parece tremendamente positivo y muy necesario que las grandes empresas estén tomando responsabilidad en sus materiales, en las cosas que vienen con sus empaques. Encontré increíble que hubieran diferentes plantillas para hacer como diferentes objetos a partir de las cajas y no desecharlas. Hoy en día las opciones para ayudar al medio ambiente son varias. Existen los recursos y la imaginación, como lo son estos cartones que provenían de una caja de televisión y que hoy se convirtieron en juguetes para niños y casas para mascotas. Y con esta caja, miren lo que hice. Una caja para mis pinturas. Las cajas ya son reciclables en 100% y de hecho son con cartón reciclado. Y de hecho, las pinturas que tú encuentras con los logos, los nombres, todo son pinturas de color blanco. Esto por una razón importante, esta pintura no requiere plomo. Claro, porque así como hay innovación con el empaque ecológico, también se hace con los aparatos electrónicos. Este es un control remoto solar, pero la gracia es que además se carga con luz artificial, un aparato que se deshizo de las pilas desechables para bajar el consumo de ellas y disminuir su alta carga contaminante. El color de este material es porque también se usaron plásticos reciclados en él. Al no usar pilas, entonces tú estás reduciendo esta huella, ¿no es cierto?, de contaminación que estamos dejando por el uso de este dispositivo. Elementos que ayudan y favorecen al planeta tanto en materialidad y empaque reciclable. Todos los sistemas que conocíamos como las pilas o las baterías, que antiguamente servían y obviamente sirvieron, hoy ya tenemos opciones. Opciones que son ambientalmente amigables y opciones que pueden ser usadas desde dispositivos como por ejemplo controles remotos. Para vivir en un mejor mundo, la sustentabilidad y las aplicaciones de accesibilidad son elementos que van de la mano. Nuevos televisores que además de ser amigables con el planeta traen funciones para personas con inconvenientes de visión como daltonismo o también para aquellos con problemas de audición. Samsung presentó Tecnonoticias. Ahora en nuestro reportaje a fondo vamos a conocer testimonios de víctimas desconocidas de Colonia Dignidad. Colonos alemanes que desde pequeños sufrieron el horror en ese enclave dirigido entonces por Paul Schaeffer. Hoy ven con impotencia cómo los hijos de los jerarcas que apoyaban a Paul Schaeffer se apropian de un patrimonio que dicen también les pertenece. El informe es de Pedro Azócar. Un paisaje idílico promocionado en su tiempo como un proyecto ejemplar, una comunidad inmigrante que tras esa apariencia de ensueño esconde algunos de los secretos más infames de nuestra historia. Y probablemente ese sea el único lugar en Chile en donde todavía existan restos de detenidos desaparecidos. Un lugar que muchos defendieron pese a que ahí se cometieron crímenes que cuesta imaginar. Nosotros fuimos los primeros que fuimos torturados, todas las noches. No me recuerdo bien si fue 1 año y medio o 2 años. Bueno, fue un tiempo muy horrible, muy cruel. Niños alemanes esclavizados de por vida por Paul Schaeffer y sus cómplices. Bajo un régimen brutal de castigos, de hostigamiento, de esclavitud. Eso hay que gritarlo para que sepa la gente que es tan injusto. Este es el relato de las víctimas desconocidas de Colonia Dignidad. El ex enclave alemán, hoy travestido en Villa Baviera, está a cargo de una nueva generación de colonos. Son los hijos de los antiguos jerarcas que lideraron Colonia Dignidad junto a Paul Schaeffer. Cuando se cae el régimen, Schaeffer se va
y asume la segunda línea en el fondo de jerarcas y ponen ellos a sus hijos en los cargos, esos hijos tomaron ese patrimonio y lo administran hoy día cómodamente para que estas 5 o 6 familias puedan vivir y todo el resto de los colonos, que son más de 150, están abandonados a su suerte. Fueron cerca de 300 los inmigrantes alemanes que llegaron a Chile en 1961 para fundar la Sociedad Benefactora Educacional Dignidad, una fundación sin fines de lucro que ocultaba entre sus miembros a Paul Schaeffer, buscado en Alemania por abuso sexual de menores. El gobierno alemán siempre supo que Schaeffer estaba acá. Todo lo monstruoso, lo escabroso que hemos ido conociendo se habría evitado si el gobierno alemán hubiese intervenido a tiempo, desde los 60. Que habían denuncias. Y todos los gobiernos lo fueron encubriendo de alguna u otra manera y permitiendo que este Estado floreciera dentro de otro Estado con sus propias reglas, su propia normativa. Harald Lindemann es uno de los alemanes que llegó a Chile a inicios de los 60. Pertenece a la primera generación de niños que creció en la colonia y hoy rompe un silencio que arrastra por décadas. Yo llegué con 3 años. Lamentablemente mi familia tiene un muy difícil pasado porque a mi papá el jefe no dejó entrar a Chile. Mandó una persona del jefe y dice a mi papá que para él no hay espacio. Entonces mi papá viajó en tren con nosotros hasta el límite de Suiza y ahí se despidió de nosotros, de mi mamá, y nosotros somos 3 hijos. Al llegar a Chile los separaron de su madre y hermanos con la excusa de que no había viviendas que permitieran albergar juntas a tantas familias. Habían como 3 casas nomás y veníamos con como 200 personas y casi 80 o 90 niños. Y nadie tenía dónde quedar con su familia. Y eso lo aprovechó y lo mantuvo hasta el final. Horst Schaffrig llegó en el mismo grupo. Él vino con sus 2 padres, pero al igual que Lindemann, fue separado de ambos siendo un niño pequeño. Se destruyó intencionalmente todas las familias y se decía el jefe, no, nosotros somos como la primera comuna religiosa con Pablo y Pedro y somos una familia grande. Con mucho lamento tengo que decirlo que nunca recibí un abrazo de mi papá, de mi mamá. Viví en un grupo de niños entre 3 y 8 años. Un grupo más o menos de 15 niños. ¿Y quién se hacía cargo de ustedes? Había una señora que estaba en cargo. ¿Y a tu mamá no la pudiste ver de ahí en adelante? ¿No tuviste más contacto con ella? No lo vi porque ella hizo trabajo muy pesado. Y después de 3 años, en el año 66, mi mamá se fugó. En la noche se fue hasta Catillo. Y ahí encontraron, yo estaba escondido en una zarzamora y buscaban carabineros de Catillo y llevaron a Parral. Y carabineros de Parral entregaron a mi mamá al jefe, porque en ese tiempo ya estaban pagados. Y ahí el jefe dejó el hospital acá en la vía y recibió electroshock y drogas, hasta que el intendente en ese tiempo, don Héctor Tarico, sacó a la fuerza pública del hospital y de ese momento mi mamá volvió a Alemania y nosotros 3 quedamos acá. ¿Nunca más la viste? No, ella falleció en Alemania. Así comenzó para ambos una pesadilla que se prolongará por más de 60 años.
Fue en 1991 cuando comenzó la caída del enclave. El presidente Patricio Aylwin, mediante un decreto, le quitó la personalidad jurídica a la colonia tras demostrar que los jerarcas lucraban aprovechando las exenciones tributarias y aduaneras de que gozaba la sociedad benefactora. Pero la oposición de derecha obstaculizó todo el proceso. Ese decreto fue impugnado y cobró su eficacia jurídica recién en el año 94-95, o sea, 5 años después. ¿Y por qué? ¿Qué pasó en esos 5 años? En esos cinco años, el ministro Larraín, junto con la mitad de los congresistas de la época, presentaron frente a los tribunales ordinarios de justicia y también frente al Tribunal Constitucional requerimientos contra el decreto presidencial. El decreto contemplaba ceder todos los bienes a la Iglesia metodista, pero Schaeffer traspasó el patrimonio a sociedades privadas, las que mayoritariamente quedaron en manos de los jerarcas más cercanos a él. Al resto de los colonos le tocó solo un puñado de acciones. El tema de las acciones es un engaño del principio. Se puede decir de la noche a la mañana cada uno recibió 360 acciones, salvo los privilegiados del Schaeffer que recibieron 12.500 o más acciones del principio. Todos los colonos que trabajamos ahí, desde niño chico, merece una parte. Y esa parte nosotros exigimos. La mejor intención del presidente Patricio Aylwin fue el peor fracaso del Estado de Chile. No se logró incautar un solo bien. Todo ya estaba traspasado y convertido en sociedades comerciales, en empresas. Y esas empresas eran la fachada de la organización criminal para defraudar a los colonos esclavos y para seguir teniendo poder. O sea, el Estado hizo mal la pega. Pese a que se han cometido delitos inimaginables en Colonia Dignidad durante décadas, el enclave sobrevive a todos los gobiernos, pero fue durante la dictadura que acrecentó su poder al prestar servicios a los aparatos represivos del régimen. Paul Schaeffer tiene una actividad mucho más presente en lo que son los organismos represivos. Venir a Santiago los lunes, por ejemplo, a la reunión al Diego Portales, ¿ya? Donde se hacía todo el diseño, ¿no es cierto?, de lo que iba a ser la actividad represiva posteriormente. Sabemos que sirvió de campo de concentración y de tortura para muchos chilenos. Sabemos que la colaboración que prestó el aparato de inteligencia de Colonia Dignidad para el aparato de inteligencia chileno también es importante. Las 46.000 fichas incautadas lo dicen así. También sabemos que muchos de los colonos fueron miembros del ejército nazi, que llegaron a Chile con toda la experiencia adquirida durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy día, a 24 años de la fuga de Paul Schaeffer a Argentina en el 97, recogemos testimonios que evidencian que la colonia operó como un verdadero campo de concentración para los alemanes que crecieron en ella. Eso fue horrible, porque yo soy uno de que estaba en el grupo que fuimos torturados en el Neukra. ¿Qué es la Neukra? Cuéntanos un poco. Neukra se llama, es una palabra corta en alemán se llama Neues Krankenhaus, por eso Neukra. Hospital Nuevo se llama. Y nosotros mismos teníamos que tirar los materiales, los ladrillos y todo lo que ocupaban para esa casa. Tiramos un coloso a pulso y el cuidador nos apuró con un látigo para que avanzamos más rápido. Y cuando esa casa fue lista una vez, nosotros fuimos los primeros que fuimos torturados. Todas las noches. No me recuerdo bien si fue 1 año y medio o 2 años. Bueno, fue un tiempo muy horrible, muy cruel. Me cuesta hablar de ese. Pero con corriente, con palo, en la noche dejaron al agua helada y muchas cosas más. ¿Y eso por qué lo hacían? No sé, como yo lo vi hoy día, que el Schaeffer le gustaba ver cuando sufren los niños.
como yo lo vi, porque no había ningún sentido. ¿Y cuántos niños estaban ahí? Más o menos 18, entre 18 o 22, como yo. Porque nosotros estábamos todos separados y con una venda negra que estaba 3 veces doblado y los oídos también tapados para que no escuchamos los gritos de los otros. Y ahí también recibimos muchos medicamentos, drogas. Por ejemplo, en la mañana recibimos hasta 10 o 12, es la pastilla azul, el Valium 10, que teníamos que tomar en un viaje. ¿Quiénes eran las personas que estaban a cargo de eso? Bueno, esos fueron los adultos. ¿Pero quiénes? Algunos se fueron a Alemania. Harald comenzó a trabajar a los 8 años, vivió la pesadilla de la noicra cada noche al regresar tras remover toneladas de piedra para limpiar los fértiles campos que observamos hoy día en la colonia. Casi todos los días el jefe llegó a las 2, a la 1 llegó con su Mercedes al campo donde nosotros estábamos trabajando. Tenía un parlante con batería y siempre dijo, todo para acá, todos, primero limpiar esa parte y después todo para allá. Y ahí siempre estaba mandando el trabajo. Al fin de esta jornada, Schäfer los reunía a todos en lo que hoy son los comedores de la Villa Baviera y les daba una prédica. Buscaba algunas partes de la Biblia que nadie podía tener algo en secreto. Nosotros teníamos que confesar todo, hasta los pensamientos que teníamos. ¿Tú te confesabas con él? Sí. ¿Y él usaba eso que tú le contabas contra ti a veces, por ejemplo? Sí, a veces recibimos castigo, recibimos palo. Pero la pesadilla diaria no terminaba ahí. Los cómplices de Schäfer elegían a un niño para que oficiara de Sprinter, un sirviente personal para el líder de la secta que estaba condenado a sufrir sus abusos sexuales. Como uno estaba Sprinter, tenía que dormir la noche con él. Como nosotros no teníamos ninguna protección de los padres o de cualquier adulto, el jefe tenía todo el poder y que él mandó o que él quería que uno tenía que hacer, si no recibimos palo. Estos testimonios inéditos se suman a los entregados por los niños chilenos que fueron abusados por Schäfer entre 1991 y 1996, mismo periodo en que algunos obstaculizaron el fin de Colonia Dignidad, lo que permitió no solo que subsistiera, sino que Schäfer prolongara sus abusos hasta su fuga hacia Argentina. Yo pido a las autoridades que intervengan para que le den solución de continuidad a estas obras para beneficio de todos los chilenos que allí viven. Larraín puede decir que lo engañaron, puede decir 1000 cosas, pero él como senador falló. Él como senador no nos apoyó a nosotros, él apoyó a los delincuentes, él apoyó a Schäfer, él apoyó el régimen de Colonia Dignidad. Y eso tiene que ver con su conciencia. Ministro Larraín, el ministro de Justicia, no se mueve nada. Nosotros escribimos carta. No recibimos ninguna ayuda de parte del ministro. No se preocupen, yo estoy súper bien y le he solicitado la protección a investigaciones por las represalias que puedan tomar algunos colonos. Los que lograron vencer este sistema que se está rearmando, y eso es lo imperdonable, se está rearmando, no fueron los burócratas del Estado, fueron los niños del campo y sus madres que denunciaron y perseveraron en la denuncia de delitos que nadie en un país civilizado puede aceptar, que es el abuso sexual de los niños. Schäfer murió en la cárcel, pero ahora viene una nueva generación que no permite la reparación y que está saqueando la Colonia Dignidad, en que un día, como quien dice, van a apagar la luz, ya no va a quedar nada. Y eso no lo podemos aceptar, esa es una vergüenza. La nueva generación de Colonia Dignidad está en conflicto con colonos que aún viven en el enclave y que exigen derechos patrimoniales sobre los bienes que levantaron con su trabajo. A ellos se les deben 45 años de sueldo, se les debe la AFP, se les deben 45 años de imposiciones, no tienen fondos de AFP. Hay mujeres que hoy día tienen familia, tienen hijos, hasta 4 hijos.
hasta hoy día no tienen sueldo, no tienen imposiciones. Eso hay que gritarlo para que sepa la gente que es tan injusto. A este conflicto se suman las aristas judiciales que siguen abiertas por crímenes de lesa humanidad. Lo que se ha podido establecer es la existencia de fosas, de las cuales solo una ha podido ser ubicada, y que esas fosas fueron el año 78 exhumadas y los restos quemados y posteriormente arrojados al río Perquilauquén. Pero hay una fosa, según declaraciones de testigos, que habría sido olvidada, en que los cadáveres no fueron exhumados. El testimonio de otros sobrevivientes de Colonia Dignidad que dan pistas sobre los torturadores. Había un personaje que en los ojos era raro, pero tenía un ojo que movía mucho y el otro no. El otro era estático. Y las redes de protección que forjaron los jerarcas alemanes antes y durante la dictadura. Ese parece Jaime Guzmán. Sí, él estaba estudiando acá en la vía. Él estaba, no sé, algunos meses acá, o medio año más o menos. Las víctimas desconocidas de Colonia Dignidad en la segunda parte de este reportaje. Estremecedores los testimonios de este reportaje de Pedro Azócar, y es una realidad que tenemos que seguir enfrentando, porque las secuelas del horror vivido en Colonia Dignidad siguen ahí presentes y en sus víctimas. Claro, y la injusticia de que no exista una reparación y de que económicamente todavía existan diferencias entre los descendientes de los jerarcas y todos estos colonos que desde niños sufrieron abusos. Bueno, vamos a dejar hasta aquí las noticias y los dejamos en Chilevisión con La Máscara, porque hoy termina, es la final de la primera temporada. Final de la primera temporada. Hay 3 personajes que han llegado a esta final y que hoy vamos a conocer su identidad. De los 3. Sí, hay una sorpresa, Ya, pero no vamos a saber quién gana y al menos de algunos de ellos vamos a saber la identidad. Es que mañana empieza la segunda temporada. Ya, me dejaste en la incógnita. Ya. Pero no te voy a poder ver ahora porque tengo que irme a hacer Tolerancia Cero a CNN Chile, pero lo veo después. Viene entonces en CNN Chile Tolerancia Cero, no se lo pierdan con Daniel Matamala. Nos vemos mañana. Chao, que estén bien, buenas buenas noches. Easy. MG. Scotia. Claro. Santo Tomás y Líder.